Alabado sea Dios. Vamos a buscar el libro de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas 2:20. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Buen Dios y Padre que está en gloria, gracias eterno Dios por su palabra. Úsenos para su gloria, Dios eterno. Ayúdenos, Padre, a predicar su palabra, Dios eterno. Hemos alabado su nombre, Dios mío, le hemos adorado, Padre. Oh Dios mío, usted se ha glorificado de una manera muy especial en nuestras vidas. Ahora, Señor, vamos a predicar su palabra, Dios eterno. Úsenos para su gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Al que está a su lado, dígale, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Pero que esté seguro que usted ya no vive, bendito sea Dios. Amados hermanos, muchos conocemos la vida del apóstol Pablo, cuando en cierta ocasión no era Pablo, sino que era Tarso. Durante iba rumbo a Damasco, se encontró con el Cristo de la gloria, el cual, amados hermanos, le enseñó que debía de sufrir mucho por amor a su nombre. Pablo describe su relación con Cristo, en la cual él les dice a los Gálatas, Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Les dice, Gálatas, yo ya no soy el que era antes. He muerto para el mundo y fui crucificado juntamente con Cristo. Y he crucificado, le dijo, mis deseos carnales. Y he decidido, me he definido a servirle a Cristo hasta la muerte. Pablo habla, amados hermanos, de su vida. Y amados hermanos, y dice que él ya no vivía para que los demás lo admiraran, ni para que los demás lo exaltaran y lo reconocieran, sino que él vivía para su Señor, sino que él se entregó y tuvo un encuentro muy terrible con el Señor. Un encuentro en el cual cambió toda su vida. En el cual el mismo Pablo dijo, amados hermanos, en 2 Corintios 5:17 lo dijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dijo. He aquí todas son hechas nuevas. Pablo, después de ser un gran asesino, perseguidor de la iglesia, ahora había tenido un encuentro con Cristo. Ahora el Señor lo había transformado, donde, amados hermanos, estaba decidido y estuvo decidido a servirle al Señor Jesucristo hasta la muerte. Donde Pablo, amados hermanos, dejó marcas, hermanos, donde todos nos podemos dar cuenta de ese encuentro que tuvo. La pregunta es en esta noche, ¿será que vivimos aún nosotros? Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Pablo había muerto a todos aquellos deseos que le habían llegado antes. Había muerto a la vida anterior. Había muerto al yo. Y ahora era esclavo de Jesucristo. Ahora era un servidor de Jesucristo. ¿Por qué la pregunta, amados hermanos, será que vivimos aún? Porque muchas veces, cuando nos suceden cosas en nuestras vidas, o alguien nos habla mal, o alguien tal vez nos insulta,
nosotros como que quisiéramos volverle de la misma manera o aún peor. Pero Pablo dijo, yo fui crucificado con Cristo, no físicamente, pero morí al mundo, pero le di muerte a los deseos de este cuerpo, de esta carne. Y Pablo por eso habla de aquellos que corren en el estadio. Dice que la verdad todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Y dice Pablo, yo de esa manera corro, yo de esa manera predico, dice Pablo, yo de esa manera corro siguiendo la corona que es de justicia. Y dice Pablo, pero ¿saben qué? Dice Pablo, yo no corro como quien corre a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, que aunque vengan las persecuciones, que aunque vengan los momentos más duros de mi vida, mi cuerpo está siendo golpeado, pero hay victoria en Cristo Jesús, dice Pablo, donde le dice, amados hermanos, los corintios, que él también ya no vive, sino que corre, amados hermanos, esperando una corona, la que no es, amados hermanos, una corona, amados hermanos, que no es corruptible, sino, amados hermanos, una corona pura, una corona santificada, la que el Señor les va a dar, amados hermanos. Pero él les dice a los Gálatas, ya no vivo yo, ya no soy el del que un día se habló, ya no soy Tarso el que mataba, ahora soy el que pongo mi vida por los demás, ahora soy el que presento el evangelio con mi propia vida, ahora soy el que hablo de Cristo con mi propia vida, les dice Pablo. Y qué duro es crucificar la carne. ¿Por qué? Porque de repente el hombre viejo quiere resaltar que si alguien nos habla mal, esta carne se infla. Y esta carne, que si tu hermano te dijo algo que no te gustó, ya después va creciendo una espina en tu vida. ¿Y cómo podemos decir que ya no vivimos nosotros? Pablo siguió el evangelio con humildad. Y con hechos les enseñó a aquellas iglesias a las que les escribió las cartas. Y les dice, miren, yo pasé tiempos persiguiendo a la iglesia creyendo que le hacía el trabajo de Dios. Pero cuando me encontré con el Cristo de la gloria, me di cuenta que era nada. Pero cuando me encontré con ese Cristo de la gloria, me di cuenta que tenía que morir a esta carne vieja, a este mundo viejo. Me di cuenta de que viendo a Cristo que fue crucificado en la cruz, me di cuenta que también había que crucificar la carne. Me di cuenta que había que crucificar los malos deseos. Me di cuenta que tenía que someterme a la palabra. Me di cuenta que tenía que hacer aquel embajador de Cristo, anunciar el evangelio no con palabras sino que con hechos, donde mi vida iba a padecer persecuciones, pero me di cuenta que al estar crucificado con Cristo, gloria, aleluya, dice Pablo, amados hermanos, me di cuenta que soy bienaventurado porque participo de los sufrimientos de Cristo. Él estuvo en la cruz del Calvario colgado y ahora a mí me golpeo mi cuerpo, lo golpeo, amados hermanos, les dice, y no estoy corriendo como quien corre la aventura, estoy corriendo porque yo estoy siguiendo al blanco, dice, que es Cristo Jesús. Estoy corriendo hacia la meta, estoy llegando, dice Pablo, hasta donde Dios me va a llevar, amados hermanos. Y pasó tantas persecuciones el apóstol Pablo, pero en su vida, amados hermanos, íntima, tuvo una relación muy cerca con Cristo Jesús, donde, amados hermanos, cada vez que lo golpeaban era como que lo provocaban a predicar más. Es que él estaba crucificado con Cristo, es que él estaba decidido a servirle a Cristo. Y nosotros, amados hermanos, con cualquier cosita queremos abandonarlo todo, queremos irnos de la iglesia. Pero este Pablo dijo, ya no vivo yo, y aunque mi carne me diga, haz la maldad que te hacía, aunque mi carne me diga, golpea a aquel que te habló mal, ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dijo, lo vivo en la fe por medio de aquel, del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dijo Pablo, aunque me vienen las tentaciones, aunque me vienen las persecuciones, pero me he dado cuenta que ya no vivo yo, me he dado cuenta que este cuerpo, oh gloria, aleluya, lo golpeo a la servidumbre y lo he puesto al servicio del Dios poderoso, amados hermanos. Y eso es lo que debemos de hacer como iglesia, de que Cristo de verdad viva en nosotros. Cuando Cristo vive en la vida de alguien, ese alguien ya no decide por sí mismo. Ese alguien está definido.
y ese alguien no lo convence nadie, sino que ya está convencido por Cristo Jesús de seguirle hasta cumplir el propósito que Dios quiere que cumpla, amados hermanos. Y es por eso que cuando vemos que llegan las prostitutas al evangelio, cuando hemos visto pandilleros convertidos al evangelio, los he visto que se han convertido de verdad, que han tenido un encuentro con Cristo. O como cuando el Señor saca a alguien de la cárcel y en la cárcel conoció a Cristo, esta persona es agradecida con Cristo y se da cuenta de que ha ido crucificando áreas en su vida. Se da cuenta, amados hermanos, que ha ido abandonando lo que Cristo dice que a él no le agrada. Y eso es lo que quiere el Señor, que aunque alguien te haga daño, que aunque alguien te diga algo, tú le digas al diablo: diablo, yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana, aunque me critique yo la amo, aunque me critique yo lo amo, porque sabes que ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo ha hecho muchas cosas por mí, Él me ha hecho tantos favores y Él ha cambiado mi vida, porque cuando yo tenía odio, ese odio lo fue quitando de mi vida. Cuando yo no le hablaba a alguien que me hacía daño, eso lo fue quitando y sigue trabajando en mi vida. Pero amados hermanos, hay que vivir para Cristo. Si Jesús murió por ti y por mí, entonces yo viviré para Él. Entonces tú tienes que vivir para Él. Entonces tú tienes que marcar la diferencia. Entonces yo tengo que marcar la diferencia. Esto no es que digan, esto no es que la gente diga, es que yo quiero ver tu cambio. No, es que si Cristo murió y resucitó, y a nosotros, hermanos, ha llegado a nuestro corazón, el cambio lo tenemos que dar, porque la palabra lo dice, que debemos de morir para este mundo y debemos de vivir para Cristo. Antes estábamos muertos en el pecado. Antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora por medio de Cristo Jesús venimos a ser justificados. Ahora por medio de ese sacrificio, usted y yo somos hijos del Cristo de la gloria. Por eso, porque por eso la Biblia nos dice que hay que dejar la ira y el enojo, que esos son los también deseos de la, frutos de la carne. No solo es otras relaciones que la gente cree. Frutos de la carne es mal comportamiento, hablar mal, amados hermanos, enojarse, tener la ponernos nervios. Que dice Gálatas, amados hermanos, 5:19 en adelante, amados hermanos, y es por eso que Pablo le da y esto es lo que dice Pablo, esto es lo que me ha cambiado y ha hecho que crucifique mi carne y que la ponga en servidumbre y que la ponga al servicio del Señor. Que entre más me azotan, más le sirvo a Cristo. Que entre más me persiguen, más sigo anunciando el evangelio, les dice Pablo, amados hermanos. Y eso es lo que quiere el Señor, que vivamos para Cristo Jesús. Porque en países donde están las persecuciones, el del mal, con la frente en alto y les dicen: mátenme. Les dicen: niega a Cristo. Ellos dicen: no, porque crucifican su carne. Que en un momento van a sentir un dolor, pero ellos saben que están en victoria. Por un momento ellos son perturbados, durante los están quemando vivos, durante los están atormentando, y han a no regresar a Cristo, porque fueron crucificados con Cristo. No es necesario, pero han crucificado. Y ellos les dicen: bueno, si ustedes nos van a matar, mátenos adelante. Pero hay victoria. ¿Qué pasó con Esteban? Durante lo apiedraban, decía: veo los cielos abiertos y el Hijo del Dios Altísimo lo veo en su gloria. Y cada vez más lo apiedraban, pero él había crucificado su carne. Cuando alguien ha crucificado su carne, por mucho daño que te estén haciendo, por muchas críticas que te hagan, tú sientes el gozo y tú miras la gloria de Dios. Y tú estás convencido de que esto es momentáneo, que la gloria que viene, hermano, no se compara con lo que estás viviendo, no se compara con las persecuciones, no se compara con
menos sufrimiento lo que Dios tiene para la iglesia, amados hermanos. Y es por eso que Él nos aconseja que debemos de morir al mundo, que debemos de morir a nuestros deseos, pero debemos de vivir para Cristo, anunciando su evangelio, predicando las buenas nuevas, anunciando de que hay un Cristo que cambia. Si me cambió a mí, te cambiará a ti. Que hay un Cristo que sigue cambiando la vida, que hay un Cristo, amados hermanos, que está dispuesto a ayudarnos en medio del momento difícil. Si alguno viene en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cuál cruz? La cruz del dolor. Desprecios que te hacen, se los hicieron a Cristo, pero hay que estar y dar gloria al Señor. Me duela en la carne, que aunque la carne me diga el diablo, ódiala, aborrece. Hay que decirle, te equivocas, diablo mentiroso. Decía, mire, solo uno se lleva el premio, pero yo corro no de esa misma manera. Yo no corro de la aventura como corre a la aventura, dice Pablo. He puesto mi cuerpo y he golpeado mi cuerpo a servidumbre, pero ¿saben qué? No vaya a ser, dice, que habiendo yo sido un heraldo, venga a ser descalificado. Y amados hermanos, eso está en 1 Corintios 9:24 en adelante hasta el 27. Pero amados hermanos, ¿cuántos en realidad, si aún no hemos muerto, estamos dispuestos a morir para este mundo y vivir para Cristo? Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Porque los que han de morir, dice, su memoria ha quedado en el olvido. Pero los que han muerto, pero los que vamos a morir, dice que sabemos que un día moriremos. Tal vez no te has negado a ti mismo, pero todavía estamos a tiempo. Tal vez podemos decidir, estamos a tiempo. Mire, muchas veces nos afligimos y decimos, ser miserable de mí. Y decía, porque hay una ley en este cuerpo que hasta que no muera no se va a ir esta ley, que es la ley del pecado. Y esta carne quiere pecar y pecar, pero el Espíritu no quiere pecar. El Espíritu quiere que nos santifiquemos. Espíritu quiere. Pero hoy podemos negarnos a nosotros mismos. Pero hoy podemos empezar con Cristo y estar dispuestos a servirle. Usted conoce la historia de Pablo. Si usted se va a la historia de Pablo, usted, amados hermanos, va a llorar. Si vemos bien la historia de Pablo, todo lo que pasó. A veces solo hemos leído una media, un mensaje no es lo mismo que meterse a la historia desde cuando Dios lo llamó. Desde cuando lo apiedraban, desde cuando, hermanos, lo dejaron por muerto. Pero Pablo había decidido que aunque este cuerpo sufriera aquí, pero un día se iba a estar gozando con Cristo, porque donde Dios le había espiritual, contra Pablo ni lo podía influenciar nadie, ni cualquier oferta, porque Pablo tuvo un vivo encuentro con Cristo. Y el cristiano, cuando tiene
Cristo, no lo puede dominar nada, porque, amados hermanos, ese está decidido, y ese está, amados hermanos, diciendo: yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que aunque le digan vámonos por ahí de paseo, ese dice: no, yo tengo responsabilidad, yo tengo que estar en el culto. No estoy en el altar, pero tengo responsabilidad. He muerto para los deseos del mundo, vivo para Cristo. No estoy porque no, mire, es que mira, amados hermanos, ¿sabe por qué hacemos cosas? Porque no hemos muerto para el mundo, que nos dicen, nos invitan para allá, y el día del culto, hermano, nos perdemos. Pero el que ha muerto para el mundo le dice: yo ya no pertenezco a esto. Si quieres hacer algo, lo hacemos después, pero ahora yo tengo que darle mi servicio a Dios, y eso es lo primero, lo de Dios. Porque, amados hermanos, Cristo se entregó a sí mismo por usted y por mí. No fue cualquier precio, fue a precio de sangre, fue a precio de dolor, fue a precio de maldición, porque la Biblia dice que todo el que era colgado en un madero era maldito. No fue cualquier precio. Le pusieron corona de espinas, no fue cualquier corona como esa que queremos que nos pongan. Queremos que nos aplaudan, que nos halagan. A él lo aborrecieron, y por eso dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, los sufrimientos que vienen a mi carne, los momentos difíciles, yo los sobrepaso por medio de la fe, a través del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo, dijo Pablo, por mí, que aún yo no mereciéndolo, decía Pablo. No está en la Biblia, yo estoy dando el mensaje. No voy a decir: el pastor está hablando de más. No estoy hablando de la Biblia, estoy hablando según como Dios me lleva. Pero, amados hermanos, y eso es lo que debemos de hacer, amados hermanos, de ser agradecidos con Cristo, de serle, amados hermanos, fieles. Y por mí se sacrificó, lo entregó todo. Se despojó de su gloria. Filipenses 2 habla: y se vino hasta esta tierra a sufrir, a ser despreciado. Y ahora, amados hermanos, todos decimos que nos vamos con Cristo, pero no hemos muerto al mundo. Para ello hay que morir al mundo. Para ello no te tiene que gobernar el vecino y decirte: vámonos allá a pasear. Para ello tienes que decir el vecino: tú tienes que convertirte a mí. Yo no puedo seguirte a ti, porque tu vecino está ciego espiritualmente, pero tú supuestamente tienes la verdad. Y no te pueden estar convenciendo, porque tú estás en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Juan 17:7 dice: santifícalos en tu verdad. Y dice: tu verdad es la palabra. Y esa es la verdad. Usted tiene la verdad. Y a través de Cristo Jesús, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, que debemos decidirnos ya. Mire, ¿sabe por qué? Porque la iglesia dice que se va con Cristo. Mire, pero ¿cómo nos vamos a ir con Cristo si no hemos muerto a este mundo? No hemos muerto a los deseos carnales. No hemos muerto, amados hermanos, a la vanagloria de la vida. No hemos muerto, hermanos, a que a nosotros nos dominan ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Todavía estamos a tiempo, amados hermanos. No hemos muerto, amados hermanos, y dejamos a Cristo por cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Pablo dijo: yo ya no vivo. Él no solo lo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él, amados hermanos, lo que predicaba con su vida, amados hermanos, era un hecho, amados hermanos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, seamos predicadores o no seamos predicadores. Tenemos que predicar con nuestros hechos, amados hermanos, porque no solo el predicador tiene que predicar así, usted también tiene que predicar con sus hechos. Tenemos que dar testimonio de que ya no vivimos nosotros, de que Cristo vive en nosotros. Se tiene que ir toda obra del diablo, se tiene que ir toda amargura, se tiene que ir, amados hermanos, todo lo que nos estorba, amados hermanos, para irnos con ese Cristo de la gloria. No se va a ir cualquier carnal, no se va a ir cualquier mundano con Cristo, no se va a ir cualquiera que tenga ira y enojo. Se van a ir los lavados y redimidos, los santos, los puros, los que han lavado su ropa, se van a ir con Cristo Jesús. No se va a ir cualquiera, y que Dios nos ayude a que nos vayamos con Él también.
Porque estamos en este mundo, amados hermanos, pero hay que decidirnos. Mire, la gente está esperando que tú te arregles, pero el problema es que a la gente se le olvida arreglarse ellos. No estés esperando que alguien se arregle, arréglate tú primero. Si yo me quedo esperando que usted se arregle, me va a ayudar a mí también el otro. También hermanos, la responsabilidad mía es arreglarme a mí. La responsabilidad suya es arreglarse también y poner por obra lo que escucha o lo que habla, amados hermanos. Y debemos de vivir para Cristo, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Aunque esta carne nos diga lo que nos diga, amados hermanos, esta carne vieja va a ser, hermanos, aquella que se va a ir al polvo. Pero nuestra alma, hermanos, hay un lugar para donde se va a ir, sea la vida eterna o sea condenación eterna. Y es por eso que hay que huir, hay que decidirnos a morir para el mundo. Desde que levantaste la mano a aceptar a Dios, tienes que renunciar al mundo, tienes que renunciar a todo lo que te estorba para seguir y ver la gloria de Dios. Tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia. Bendito y alabado sea Dios. Y Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, porque algunos tenemos carácter muy fuerte. Yo soy uno, yo tengo un carácter fuerte que cuando me dicen algo, el diablo como que me quiere inflar la carne, en la carne. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude y poner por obra. Por aquí no me digan las hermanas que son bien humildes, ni los hermanitos que están aquí son bien humildes. Aquí parecemos santos, pero afuera demonios. Y es por eso que Pablo decía, yo no lo estoy acusando a usted, yo solo estoy hablando. Por eso me puse primero yo. Mira, a mí cuando me dice algo a mi esposa, yo quisiera levantarle la voz más fuerte. Y en mi adentro me dan ganas. Pero yo sé que yo estoy mal. Peor cuando tu esposa te llama la atención y el hombre no quiere aceptar. Oh, gloria a Dios. Es que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y usted, su esposa, va a ver en su esposa a Cristo. Porque dice el Señor que también así debemos de tratar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Y también las espositas que por rato son rebeldes, tienen que ver en sus esposos a Cristo. Bueno, si aquel también anda dando buen testimonio, pero si es un rebelde, van a ver al mismo diablo. Pero amados hermanos, es por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya les veo que se les cambia el rostro. Pero cuando hay que dar maceta hay que dar. O sea, cuando hay que dar vianda hay que darla sólida. Cuando hay que predicarla. El hermano estaba orando ahí que nos exhorten que todo eso, amados hermanos. Pero es que ¿sabe qué? Vivimos una vida de hipocresía. Empezando el que está predicando hasta los que están sentados. Pero necesitamos que Cristo viva en nosotros para que se manifieste su gloria. Para que el Señor gobierne nuestra vida. Bendito y alabado sea Dios. Necesitamos morir a esta carne. Necesitamos ser hombres y mujeres de Dios. Que ahora si algo le dice el pastor a un hermano, una hermanita, ya lo quieren golpear. No, usted no es una hija del diablo ni un hijo del diablo. Supuestamente está Cristo en usted. Debemos de ser obedientes. Debemos de servirle al Cristo de la gloria, amados hermanos. Oh, gloria, aleluya. Pero ¿sabe qué? Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Aquellos que han desobedecido la palabra de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que Pablo estaba decidido y les decía a Gálatas 1:6, oh, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que nos llamó. No es que haya otro evangelio, les dijo, sino que hay quienes perturban el evangelio. Hay quienes meten de todo en el evangelio, les dice Pablo. Y les dijo, ¿de qué les sirve, Gálatas insensatos, que empezaron en el espíritu y están terminando en la carne? Porque Pablo estaba decidido. Pablo estaba decidido a servirle a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer, amados hermanos. No le digo solo a usted, sino que el primero que le toca es el que está predicando. Y luego a los demás que están escuchando. Y amados hermanos, Pablo pasó tantas cosas. Pero sabe que él se daba cuenta de que ese Cristo de la gloria lo iba a sacar en victoria.
Y Cristo dijo que el que quería salvar su vida la perdería aquí. Y a Pablo lo llevó hasta Roma a perder la vida aquí, pero la ganó. La ganó con Cristo Jesús. Mira, amados hermanos, es que estar crucificados para Cristo nos cuesta, amados hermanos, porque hay que tener mucha obediencia hacia el Señor, porque hay que hacer lo que Dios dice que hagamos, porque hay que negarnos a nosotros mismos, hay que negarnos a todo aquello que Dios sabe que no le agrada, hay que negarnos a todo aquello que nos impide ver la gloria de Dios. Hay que negarnos a muchas cosas, amados hermanos. Y no solo cosas, muchas veces hay que negarnos a nuestra familia. No es que la va a dejar abandonada, pero hay momentos donde hay que estar con Dios. Cuando hemos muerto para Cristo, hermanos, no necesitamos hablar. El Espíritu va diciendo quiénes somos. El Espíritu va testificando, no estás necesitando que te dé referencia el hermano, aquel chismoso carnudo, aquella hermana carnuda, sino que el Espíritu mismo dice, este sí es mío, esta sí es mía, estos sí dan testimonio del Dios vivo, estos sí han muerto para el mundo. Y eso es lo que quiere el Señor, amados hermanos, que vivamos para Él. Que vivamos para Él en el nombre de Jesús de Nazaret. Que con la ayuda del Señor podamos vencer. Con la ayuda del Señor podamos irnos, amados hermanos, con Él. Porque pronto viene. ¿Usted cree que la iglesia, usted cree que así como está la iglesia se va a ir con Cristo? Afanada, hermanos, en el trabajo, afanada en los quehaceres. ¿Usted cree que usted se va a ir así si no lee Biblia, no ora, no le queda tiempo de nada de eso? ¿Usted cree que así se va a ir? Usted solo se está engañando. Nadie se va a ir así que esté de rebelde y haragán. Nadie, amados hermanos. No es que vas a dejar tu trabajo, pero los frutos están diciendo lo contrario, amados hermanos. Y debemos de tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo vas a hablar de Dios si no estás viviendo con Dios? ¿Cómo vas a hablar de la Biblia si no lees la Biblia? No te sometes. Es que Pablo dijo, he crucificado mi carne. Ya no vivo a los negocios de este mundo. Vivo para Cristo y predico a Cristo, decía Pablo. Ya no soy cualquier hombre que lo gobiernan los vientos contrarios. Oh, gloria, aleluya. Y la iglesia dice, Lucas, amados hermanos, Lucas nos enseña donde dice, cuando escuchéis estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza. O sea, pónganse firmes, estén alerta porque vuestra redención se acerca. ¿Cómo vamos a escuchar la trompeta así, amados hermanos? Estamos afligidos por la deuda, estamos afligidos por todos los pagos que hay que hacer. No, la iglesia tiene que estar libre. Jehová sigue proveyendo. Él te da un buen trabajo y te lo dará, pero para que te congregues, pero para que mueras para el mundo. Pero hermanos, el problema es que si hablamos algo de la obra, o se les dice, hermanos, necesitamos ayuda, hay que trabajar para la obra, se hacen los que no saben. Y estos que según Cristo viven ellos, entre comillas. Tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. Porque la obra está sufriendo no solo persecución allá, está sufriendo también adentro en la iglesia. Porque hemos dejado el amor verdadero de Cristo Jesús. Si no ayudamos entre nosotros mismos en la obra, ¿cómo vas a ayudar a tu prójimo afuera? Pero Cristo vive en nosotros. Hermanos, estamos lejos muchas veces de que Cristo viva en nosotros. No le digo solo usted. Usted sabe que el que está aquí predicando. Y que Dios nos ayude. Debemos de hacer lo que Dios dice. La voluntad de Dios no es que estés así cansado y no le busques. La voluntad de Dios es de que usted y yo tenemos que estar al 100 buscando su rostro. Para que cuando venga ese día no nos encuentre durmiendo. No durmiendo que va a estar en una cama, sino que durmiendo espiritualmente. Y el que ha muerto para el mundo le está diciendo, ven Señor Jesús. Ven, ya no quiero estar en este mundo ni contaminarme más. Ven, ven Señor, porque la iglesia está sufriendo. A la iglesia la están aborreciendo. A la iglesia la están tratando como cualquier intruso. Y tú fuiste quien puso a la iglesia para que se anunciara el evangelio. Para que aquel que venga atado sea libertado por tu palabra. Ven Señor Jesús. ¿Por qué no hay liberación? Porque no hemos muerto.
Pero el Señor quiere que vivamos para Él. Porque hay vidas que están atadas todavía. Y es por eso que Pablo, con solo que caminaba, los demonios sabían que ese era siervo de Dios. No era cualquier cosa. Y eso se tiene que decir de nosotros también. Pero hemos estado enfocados en nuestras cosas. Pero Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted era malo, ahora ya no es malo. Lo cambiaron. Lo limpiaron con la sangre de Cristo. Le cambiaron no solo parte, sino que también el carácter. Y siguen transformándolo. Que cuando te grita tal vez tu esposa o tu esposo, tú te quedas, gloria a ti, Señor, que aunque me esté gritando, yo estoy haciendo el bien y yo sé que tú le vas a quitar la cegadura, o tú le quitarás a él la cegadura, porque me está estorbando para que haga tu obra. Y es por eso, hermano, que debemos de morir a esta carne. Y estar enfocado más en lo de Dios, porque Cristo viene, hoy está más cerca. Pronto viene, pero estamos viviendo como si no viniera. Vivimos, hermanos, de allá para acá, a la carrera. Vivimos que andamos sofocados, que hay que irnos. No, hay que vivir como que si Él viniera hoy. Y hay que estarlo esperando, porque no sabemos cuándo sonará la última gran trompeta. Bendito y alabado sea Dios. El que ya no vive para sí mismo ha crucificado su carne y está para servirle a Cristo. Ha crucificado la carne y está sirviéndole al Señor Jesucristo, porque son momentos difíciles donde Él sabe que si Cristo viene y lo encuentra sirviéndole a Él, se va con Él. Si lo encuentra en paz y en la santidad. Pero imagínense que alguien que ande afanado y todo eso, y que por los quehaceres ni paz tenemos así. Andamos a la carrera del trabajo, de la carrera, y luego a la iglesia, a la carrera. ¿Y qué paz vamos a sentir? No vaya a malinterpretar de que le estoy diciendo que deje el trabajo, de ninguna manera. Pero tenemos que decidirnos quiénes somos. Que no nos gobierne el trabajo, que no nos gobierne nadie, sino que nos gobierne Cristo Jesús. Que no te gobierne, si tu esposa no está espiritual, que no te gobierne tu esposa, que no te gobierne tu esposo, que te gobierne la palabra. Porque a través de la palabra vamos a saber. A través de la palabra. Pero para ello hay que estar conectados con Cristo. Hay que tener relación con Cristo. Porque imagínense si yo que predico aquí me dijera a mi esposa, esto está mal, pero si yo no veo que se somete, ¿de dónde yo le voy a hacer caso que está mal? Porque lo del mensaje, hermanos, Dios da mensajes donde habla a su pueblo. Pero necesitamos morir de una vez por todas. ¿Por qué cree que tenemos miedo a morirnos muchas veces? Porque no estamos preparados. Si no tuviéramos miedo, le dijéramos, ven ya, Señor. Y muchas veces que nos están hablando que se están escuchando la guerra y todo eso, nos afligimos en vez de estar erguidos, en vez de estarle diciendo gracias, Señor, porque tú estás más cerca que nunca, y estarle orando por aquellos hermanos que están pasando persecución. No de que les quite la persecución, porque la Biblia dice que vamos a tener persecuciones, sino que les dé fuerza a no negarle y ellos mueran en victoria. Bendito sea Dios, pero que vivan para Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, decía Pablo. Pablo les decía a los Gálatas de que habían crucificado la carne. Y amados hermanos, y es por eso, hermanos, de que
Son los últimos tiempos y debemos decidirnos para quién vivimos. Mire, esos satanistas, hermanos, cuando hacen pactos con el diablo, esos hermanos se matan por esos mismos pactos, a modo que les salga a ellos lo que ellos quieren tirar. Y nosotros los cristianos somos los que nos aguadiamos. Es que somos cristianos, pero tenemos miedo someternos a Dios. Y esos, los satanistas, hacen lo imposible. Si es posible, se acuchillan para que Satanás les cumpla lo que ellos están pidiendo. Hacen grandes sacrificios, tales que la iglesia debería hacer grandes sacrificios, amados hermanos, de darnos cuenta que nosotros tenemos la verdad, que tenemos al grande, el poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que el Señor nos ayude a seguir siempre adelante. En su carta a los Gálatas, el apóstol escribió, hermanos, que había sido crucificado con Cristo. Como resultado, Pablo ya no vivía como, hermanos, como él había vivido antes, sino que el significado que Pablo murió para el mundo no es que fue colgado con Cristo en la cruz, sino que se decidió a darle muerte a su carne y a ponerla en servidumbre para el servicio del Señor y para sufrir por Cristo, con tal de que él anunciara el evangelio del Señor, para que muchas vidas se salvaran, para que muchos llegaran al evangelio. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros por Cristo? ¿Qué hacemos por el Señor? Si Dios nos ha mandado a predicar, no solo a los que estamos aquí, sino que a usted que está sentado también le dice que tiene que anunciar las buenas nuevas. No solo dijo los pastores. Mateo 28:19, ¿qué dice? Usted eso lo sabe de memoria. Id y predicad por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anunciar las buenas nuevas en su trabajo, donde quiera que esté. Anunciar de que hay un Cristo que viene pronto. Cuando no anunciamos el propósito del Señor, amados hermanos, nosotros como que lo detenemos. Dios siempre tiene su propósito, pero Él quiere que cualquier minuto que estemos ahí, que lo aprovechemos, anunciándoles de que ese Cristo que nos libertó también liberta las vidas. Y a veces, hermanos, hay amigos, y a veces lo que hace, alguien le está hablando del trabajo, preséntele a Cristo. Mira, fíjate, tú tienes ese problema, yo tenía un problema como ese, o tenía un problema más grave, y Dios me ayudó hasta el día de hoy. Y Él me ha ayudado hasta el día de hoy. Pero necesitamos vivir para Cristo. Razón tenía Jesús cuando les dijo a sus discípulos que el que quería venir en pos de Él, que se negara a sí mismo, que tomara su cruz. No era cualquier cosa, amados hermanos. ¿Por qué? Porque a los discípulos les venía persecución. Imagínense cuando Cristo se fue, los discípulos, hermanos, cómo se han de haber sentido. Y Él les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu, hasta que venga la llenura del Espíritu Santo. Ellos se sentían quizás que no iban a poder, pero cuando llegó en el libro de Hechos 1:8, la llenura, amados hermanos, cuando Él les dijo, pero recibiréis, y les llegó en el día Pentecostés, amados hermanos, en Hechos 2, les llegó la llenura. A estos hombres ya nadie los detenía. A estos hombres las amenazas ya no los detenían. Ya Pedro ya no andaba con el machete, como se llame, con la espada, cortando orejas, sino que andaba con la sombra de Pedro. Los enfermos se sanaban. Y a Pedro sí le decían que para qué predicaba en el nombre de Jesús. Y Pedro le decía, no hay otro nombre, ni en el cielo ni debajo del cielo, que en el cual haya salvación, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedro le decía, no me van a callar. Si quieren matarme hoy, mátenme, porque hoy estoy listo para morir. Bendito y alabado sea Dios. Había crucificado la carne. Había crucificado la carne, hermanos. Y con la ayuda del Señor, que nosotros lo logremos. Aquí estamos luchando y tratamos de hacerlo mejor, pero nos hace falta mucho más en el nombre de Jesús. Usted se está esforzando, está llegando. Y también los hermanos que están orando, gloria al Señor, se están esforzando, pero no basta solo con ellos. Hay que anunciar el evangelio. Hay que hablar. Cada minuto que Dios nos da son oportunidades que nos da para presentar el evangelio,
para hablarle de las maravillas de Dios a alguien. Si no le puedes hablar a los amigos, háblale a tu familia de Dios. Diles que hay un Dios que viene pronto a traer a la iglesia. Lamentablemente todo el mundo se quiere ir con Jesús, pero solo se van a ir los que estén preparados. Viene ese arrebatamiento, amados hermanos, y es por eso que debemos de estar en el nombre de Jesús preparándonos. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En pos de mí. Le dijo uno: Señor, deja que entierren a mi padre. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Te estoy llamando para que me sigas. O sea, ya no puedes estar lo mismo. Si quieres seguirme, tienes que dejar lo del mundo con lo del mundo. Pero a mí tienes que seguirme. Y por medio de ti voy a cuidar a tu familia y la voy a traer. Pero nosotros tenemos más compromisos con el mundo, cosa que es al revés, que debemos de tener el compromiso con Cristo. No con el pastor. Mire, si usted no me hace nada a mí con que venga a la iglesia o no venga. Pero usted mismo se está engañando y a Dios, el diablo dice en la Biblia que llega allá y acusa a los hermanos. Y le dice: mira, por el que moriste, como lo tengo. Míralo, allá tiene ahí está ocupado y tú lo mandaste a predicar. A todos, hermanos. Y es por eso que hoy debemos decidirnos: o morimos para el mundo o vivimos para el mundo. Pero no podemos estar en dos aguas. Hay que vivir para Cristo, porque lo que viene es terrible. Los que ahora no les da tiempo de congregarse, en aquel día van a desear congregarse. Amós 8:11 dice que vienen tiempos de hambre y de sed, no de agua ni de pan, sino de oír palabra de Dios. Vienen esos momentos. ¿Qué excusa va a poner usted en aquel tiempo? Donde va a decir: no, es que mi trabajo me tocó trabajar. Dios no le va a tolerar ninguna excusa de trabajo. Usted sabía su responsabilidad, que había que congregarse. Usted sabía, así como es responsable en su trabajo, sabía que había más responsabilidad en lo de Dios, y que Dios le ha proveído y que Dios le proveerá, que si usted se somete a Dios, Dios le va a dar algo que no le estorbe para servirle al Señor. Dios le va a dar algo, porque amados hermanos, porque Proverbios 10:22 dice que la bendición que Jehová da es la que enriquece, y ella no añade tristeza con ella. ¿Por qué no añade tristeza del alma? No añade enfermedades ni tristeza del alma. ¿Por qué? Porque aunque tengamos poco, pero tenemos el tiempo de congregarnos, tenemos el tiempo de adorar a Dios, de quien ahora ya no decide por nosotros nadie para congregarnos, sino que el Señor nos ha dado el sentir de que debemos de venir a la casa de Dios, porque aquí es donde está la verdadera bendición, la espiritual, la que no es solamente por unos días, sino que es para la eternidad. Esta bendición es la que hay que buscar, amados hermanos, y luego lo demás. ¿O acaso es mentiroso el Señor? Tal vez usted va a decir: pero pastor, ¿por qué solo habla del trabajo? Porque yo conozco mis ovejas. Yo no les puedo hablar de otra cosa. Yo conozco qué es lo que nos tiene atados. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Mateo 6:33 no se equivoca. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura, lo demás. Si tú le eres fiel a Dios, Dios nunca te va a abandonar. ¿O acaso te ha dejado Dios sin comer? Nunca. ¿O te ha dejado sin vivienda? Nunca. Él es poderoso y es fiel. Y Él dice: si comen las aves del campo, ¿cuánto más vosotros que valéis más que las aves? Ustedes por los que Él murió. Solo es que hay que decidirse a morir. Solo hay que decidirse a morir de verdad. A morir de verdad. Por nada del mundo me quiero apartar de Cristo. Por nada del mundo quiero abandonarlo. Porque allá parecía que tenía todo, pero no tenía nada. Allá en el mundo nosotros llegamos a tener cosas, hermanos, pero ¿sabe qué? En Cristo venimos a tener grandes cosas espirituales. Y por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí.
Si alguien quiere seguirme, niéguese. Y es duro negarse a uno mismo. Es duro negarnos porque muchas veces estamos comprometidos con el hombre. Pero ¿sabe qué? Hay que negarnos a nosotros mismos. Y hay que empezar a servirle al Señor. Cada año muchas veces se hacen promesas que se las lleva el viento. No, este año le voy a echar ganas en el evangelio. Y volvemos y lo mismo. Este año voy a mejorar lo mismo. No nos interesa ir a predicar afuera. No nos interesa ver si alguien de afuera o alguien en la familia de Cristo tiene necesidad. No nos interesa nada con tal que nosotros, mire. Y estás crucificado con Cristo. Esa es mentira que el diablo nos ha dado. Estar crucificado con Cristo, amados hermanos, tenemos que sentir el dolor. La Biblia dice, amados hermanos, que tenemos que ser como fue Cristo, sentir la compasión. Cristo tuvo compasión por la gente, que no la mandó con hambre, sino que los alimentó. Tenemos que tener los deseos de Cristo. Se hizo pobre, pero para que nosotros fuéramos ricos espiritualmente. Y amados hermanos, la mejor vida que es eterna está aquí en la Biblia. Y es por eso, hermanos, de que ya no vivo yo, decía Pablo. Y Pablo era un hombre que tenía muchos bienes. Pablo tenía tantas cosas y también tanto conocimiento, donde él dijo que lo que antes tenía lo había tomado por basura, porque ahora había conocido a Cristo. Pero amados hermanos, es que este evangelio hay que decidirnos a servirle al Señor. Hay que decidirnos de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo tienen el evangelio? Más bien, algunos tienen años de estar en el evangelio, hasta más años que yo, pero no pasan de allí, porque no han decidido a morir. Yo cuando veo que me dice una persona que nació en el evangelio, wow, digo yo, me debería estar dando ejemplo o debería estar más alto que yo. Pero amados hermanos, lo que pasa es que no le hemos buscado como debemos de buscarle. Lo que pasa es que no nos hemos decidido, amados hermanos, morir para este mundo. Pero el Señor es grande y misericordioso, que nos da un día más de vida para que recapacitemos y pensemos y nos demos cuenta de que de verdad debemos de morir. De verdad, sabe que en cierta ocasión en un trabajo a mí un americano me quería golpear hasta con un drywall que me lo tiró en la cara hace tiempos, cuando yo estaba recién llegado aquí, que recién abrí la iglesia. Y mire, hermano, yo estuve luchando con mi carne, porque me insultó hasta mi mamá en inglés. Y yo estaba luchando con mi carne, pero ahí habían unos morenos que trabajaban conmigo. Y yo estaba luchando y me puse a llorar. Y en una voz que me decía que lo hiciera ahí pedazos, hermano. Y yo siendo predicador. Y me decía la voz, si tú nunca le has tenido miedo a nadie, hazlo pedazos, este no sabe con quién se está metiendo. Y mire, yo estaba luchando y que por mi adentro yo quería. Me dijeron los morenitos, éntrate al carro, nosotros vamos a arreglarnos con él. Y los morenitos le dieron una buena que los dejaron bien hinchados, amados hermanos. Porque eran amigos míos, yo siempre que he andado así, yo les daba hasta de comer, les predicaba. Y ellos me decían, no, déjalo nosotros. Y mire, le dieron una buena. Pero yo llegué llorando y le dije a mi esposa que yo no aguantaba. Y le digo, me dieron ganas de hacer los pedazos allí. Pero por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque si no nos ponemos atención, podemos llegar a hacer algún error que nos va a doler. En cierta ocasión andaba otro por allí en Maryland que era líder, hermanos, en la iglesia donde estábamos. Y estos andaban en un equipo de fútbol. Y de repente, amados hermanos, y siempre me decían a mí, ¿qué tiene de malo el fútbol? ¿Qué tiene de malo? Y andaban jugando así con las iglesias y de repente hubo uno que le golpeó. Y cuando le golpeó el pie le dio un trompón al otro. Y después, ¿cómo le iba a predicar? ¿No ve que cuando andamos corriendo andamos calientes? Y quedó en vergüenza, ya después ya no le podía predicar al muchacho. Porque por eso dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Y hay iglesias mundanas que dan con esos equipos para allá y para acá, en vez de ir a predicar el evangelio. Andan jugando y después terminan los líderes dándose a golpes. Y ese no es el evangelio que Cristo enseñó. Si usted quiere jugar, juegue con su familia, vaya a un parque con su familia, pero deje de andar ahí en equipos, hombre. Si usted ya salió de esa vida. No es malo que usted lleve a sus niños al parque, no es malo que usted le dé tiempo. A la mañana ir a la iglesia. Se revolcaban allá afuera y luego a la iglesia. Y Dios quiere una vida diferente, vida nueva. Una vida que demos testimonio, que hayamos cambiado. Y me decían, pero es que no es pecado. Bueno, le decía yo no te puedo decir que es pecado, pero si viene alguien y te pega y no te va a gustar, tú vas a querer defenderte, porque en ese momento te olvidas que sos cristiano. Estás enojado. Pero Pablo había crucificado su carne. Le cuento, no fue que me contaron, yo me congregaba con ellos. Y qué bueno que no fui yo. Pero hermano, después de eso, hermano, de que tal vez usted le dé un golpe a alguien, después ese alguien ya no va a querer recibirlo a usted. Y es por eso, hermano, de que Pablo quiso decir que fue crucificado con Cristo en la vida y en la muerte. Aquí se menciona, hermanos, que son espiritual, no físicamente, pero dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay cosas que no son lícitas, pero no nos convienen. No, que mira, anda a comprarme una cerveza, si todo el mundo te la vas a tomar vos. Soy cristiano. Yo no puedo comprarte eso, soy cristiano. O se van en tu carro fumando. No. Mire, yo allá, y cuando yo trabajaba con los morenitos, había uno que quería venirse conmigo. Y empezó queriendo encender un cigarro. ¿Y qué te pasa? Le digo yo en inglés. Aquí nadie fuma, vas a fumar allá afuera. Pero hay gente que como son amigos los dejan que fumen. No, hermano, tenemos que estar decididos. Que no utilicen tu carro. No, amados hermanos, el que quiera fumar y tomar, que fume afuera. Pero en las cosas de nosotros no. Hemos muerto a este mundo. O en tu casa que alguien esté poniendo música. Allí quien tiene que gobernar es Cristo. No, es que como los que viven conmigo y mi familia, y que no me importa que sea mi familia. Yo morí para el mundo y yo detesto la música. Yo les dije allá en la casa, les decía, cuando estaban las muchachas allí viviendo con nosotros, aquí no me vas a poner música. Si te gusta está bien, si no, no. Tú sabes en la fe que yo he creído. Yo no te dije que te vinieras con nosotros, pero si te gusta, aquí vas a respetar lo que yo soy. Pero no podemos someternos a ellos. Ellos tienen que someterse a nosotros. Si están en lo nuestro. Y es por eso que el cristiano muchas veces no tiene cambios. Porque la gente que vive con ellos viven revolcándose ahí, amados hermanos, y de repente nos terminan a nosotros también en sus asuntos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que estar decididos. Tenemos que estar decididos. Y les decía, y si usted quiere tomar, a tomar afuera, pero aquí, ninguna cerveza en la casa. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos a respetar, porque ellos sí quieren respeto, pero no nos quieren respetar a nosotros. Tenemos que enseñarles que en la posición que estamos como cristianos, tampoco nos pueden estar pisoteando en nuestra propia casa. Si no quieren aceptar el evangelio, está bien, pero tampoco puedo permitirles que yo sea el payaso de ellos en mi casa. Tenemos que estar decididos a morir para el mundo. En este evangelio no tiene que ver que sea tu familia. Aquí en este evangelio, durante Dios te pone a ministrar. No hay familia que si le cae a la familia, le cae. Si le cae, porque es bueno, ¿verdad?, exhortar a los demás, pero ¿y por qué no exhortamos a nuestros familiares?
En este evangelio no se puede vender uno ni con la familia. Y es por eso que Pablo le decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en ti, tú no puedes estar quedando bien con tus familiares. Tenemos que quedar bien con el que nos ha llamado. Tenemos que estar bien, amados hermanos, con ese Cristo de la gloria, amados hermanos, predicando el evangelio, enseñando la verdad de Cristo Jesús, enseñando de que ahora somos nueva criatura, que ya no somos los mismos para andar en lo mismo con ellos. ¿Cómo ha sido crucificado nuestro antiguo yo? En el aspecto legal, Dios nos ve como que si hubiéramos muerto con Cristo, dado que nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos condenados, sino que a través de su sacrificio venimos a ser libres, amados hermanos, si nosotros le servimos a Él, si nosotros obedecemos su palabra. Y hermanos, y es por eso que Pedro dice en cierta ocasión que ¿quién condenará a los escogidos? Que no hay nadie quien puede condenarnos. Durante nosotros estamos tratando de hacer esa voluntad del Cristo de la gloria, que no hay demonio, no hay diablo quien pueda condenarnos. Bendito sea Dios. Y es por eso que hoy podemos decidirnos a servirle a Cristo de una manera mejor. Hoy podemos decidirnos, amados hermanos, a mejorar en el evangelio, ya que sabemos que las cosas que vienen cosas peores, no viene nada mejor, lo que viene es peor, amados hermanos. Imagínense si llegaran a tirar un misil aquellos aquí nuclear, nos vamos, pero hay que darnos cuenta que si nos vamos, que nos vayamos con Cristo Jesús. Bendito y alabado sea Dios. Hay que darnos cuenta, hermanos, que si nos vamos, que nos vayamos con Cristo. Pero para ello se necesita mucho sacrificio. Se necesita que estemos decididos. No le estoy diciendo que usted tal vez no se ha decidido, pero hermanos, estamos en esta vida, todavía tenemos que mejorar. Todavía tenemos, hermanos, que entregarnos más al Señor Jesucristo. Todavía, hermanos, tenemos que guardarnos para el Señor, ya que si no nos hemos ido, amados hermanos, es porque todavía hay algo, amados hermanos, que hay en nuestra vida. Porque si nosotros estuviéramos bien con Él, ya nos hubiéramos ido, como se llevó a Enoc, que caminó con Dios. Y Enoc, amados hermanos, caminó con el Señor y el Señor con él. Y es por eso, hermanos, de que démonos cuenta que los tiempos están peligrosos. Ya no hay tiempo, hermanos, de tomarse esa vacacioncita. Es tiempo de predicar el evangelio. Es tiempo de hablar de las buenas nuevas. Es tiempo de anunciarle al mundo de que el Señor está a las puertas, de que Cristo Jesús viene por su novia, por aquella que será su esposa. Bendito sea Dios por la iglesia y por todos los que le han aceptado y han vivido para Él. Y esa es nuestra esperanza, de que Él viene por nosotros en el nombre de Jesús. Y que ninguno de nosotros nos perdamos en el nombre de Jesús, sino que venzamos, hermanos. Porque ahorita alguien se puede creer, yo me voy con Cristo, pero ¿sabe qué? Que ahorita durante hay vida, hay esperanza. Y nuestra fe y nuestro consuelo que también debemos de tener es que queremos que todos los que estamos aquí nos vayamos con Cristo. Que nadie se pierda. ¿Cómo nos vamos a poner alegres? Imagínense que usted se quede o que yo me quede. Fue en vano lo que hicimos entonces en el evangelio. ¿De qué sirvió estar tantos años en el evangelio y nuestra alma se va a perder? No queremos ser solo bendición para predicar la palabra. También queremos irnos con Cristo Jesús. También queremos, hermanos, no perdernos. Los que están en alabanza, que no sean solo bendición para cantar, también en el nombre de Jesús que se vayan. Los ujieres también que se vayan en el nombre de Jesús, con Jesús. Ustedes que están sentados también en el nombre de Jesús. Que todos nos vayamos. Porque en esta vida cada día son, hermanos, son las luchas que llevamos. Pero hay que darnos cuenta de que tenemos esa esperanza. De que podemos irnos con Él en el nombre de Jesús. Que estamos a tiempo. Dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí Pablo lo estaba diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, el que ha muerto al mundo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero si vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivimos para Dios, decía Pablo. Si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, de que pronto nos vamos de esta tierra. Y mire, amados hermanos, muchas veces, hermanos, hoy en día se ve, hermanos, en la iglesia a nivel mundial, que la gente está más preocupada por los pecados de la demás gente, pero no para ayudarlos, sino que para destruirlos. Mire, preocupémonos por los pecados de nosotros, amados hermanos, para luego después ayudar a alguien. Amados hermanos, preocupémonos en santificarnos para después ayudar a alguien a santificarse. Preocupémonos por la salvación que Cristo nos ha dado, para que nosotros no perdamos esa hermosa salvación, ese hermoso regalo que el Señor nos ha dado. Amados hermanos, muchas veces la gente se preocupa, no, que fulano de tal no viene a la iglesia, no, que él no obedece. No es tu problema si obedece o no obedece. Tu problema es estar enfocado en Cristo Jesús, que si viene, que te vayas con Él, bendito sea Dios. Que si viene, yo me vaya con Él, alabado sea Dios. Ese es nuestro problema, de que debemos de enfocarnos en irnos con Cristo Jesús. Y amados hermanos, y la vida del cristiano, amados hermanos, el cristiano, Juan lo dijo, amados hermanos, en 1 Juan 3:14 dice que hemos pasado de muerte a vida, de que antes estábamos muertos, y es por eso que hoy debemos de vivir para Cristo. Así es que, hermanos, con la ayuda del Señor, si gritábamos en la casa, tratemos de no gritar ya. Porque ya estamos muertos para este mundo y para esta carne. O si gritábamos en el trabajo, tratemos también de no gritar en el trabajo. Con la ayuda de Dios. Porque el problema es que a través de un grito de eso también nos podemos quedar. Es que mire, la gente, hay solo una clase de pecados que dicen, a través de un grito, de un enojo, viene Cristo, nos quedamos. Y si no, nos reconciliamos. Y es por eso que este evangelio, amados hermanos, nos demanda mucho. Pero a través de Cristo podemos nosotros lograrlo. Y a través de esa obediencia y ese sometimiento a la palabra. Pero si no hay palabra, siempre, hermanos, lo que va a relucir en nosotros van a ser los frutos de la carne. Va a ser enojados. Vamos a ser soberbios. No importa que seamos predicadores, vamos a ser soberbios, orgullosos, vanagloriosos, que vamos a creer que todo lo sabemos y vamos a tener de menos a los demás. Pero cuando está el fruto del Espíritu en la vida de uno, como dice Pablo, tiene que ver de mayor estima a los demás, amados hermanos. Y que si lo mandan a hacer algo, le dicen, hermano, pase vacuum allí, ese dice, amén, yo voy con todo gusto. Pero no que dice, no, a mí aquí me tienen de sirviente. No, amados hermanos, cuando estamos en el fruto del Espíritu, no necesitamos que nos digan, sino que sabemos cuál es la obra que Dios nos demanda. Sabemos que lo hacemos por gratitud al Señor, no para quedar bien con el pastor, no para quedar bien con los hermanos, sino que estoy agradecido con Cristo Jesús, porque Él ha hecho todo conmigo, ha hecho grandes maravillas conmigo. Y cómo no servir en su obra, cómo no adornar su obra, cómo no bendecir su obra, si este Cristo Jesús ha sido más que bueno con nosotros, bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie en esta noche. No terminamos el mensaje, pero hasta aquí lo dejamos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre que está en gloria,
Gracias, Señor. He predicado su palabra, Dios mío. Señor, ayúdenos principalmente el primero, Dios amado, al predicador, Padre.